Esta escena, no sé si la reconozcan, es el momento en que la película de Matrix, Morpheus le dice a Neo, le muestra dos píldoras, una azul y una roja. Y le dice, si se toma la azul, usted se va a despertar en su cama, se le va a olvidar esta conversación y va a seguir con su vida común y corriente. Si se toma la roja, sabrá la verdad. Neo le pregunta, ¿qué verdad? Que usted es un esclavo y está en una prisión que no puede tocar, ni ver, ni oler, porque es una prisión diseñada para la mente. La Matrix no se puede describir, solo puede verse. Así que si se toma la píldora roja, no hay vuelta atrás. Esta es una de mis metáforas favoritas y se la debo a una gran mentora, Leticia Nieto, quien también me regaló otras que presentaré hoy. Pero todas las personas tenemos la posibilidad de tomarnos la píldora que nos muestra cómo funciona el mundo realmente. Y es una decisión. Afortunadamente, mi trabajo como activista y abogada de derechos humanos me ha puesto muchas píldoras rojas en el camino. Y todo el mundo tiene la posibilidad de entender cómo funcionan esas estructuras de la sociedad en las que vivimos. Esas estructuras son una jaula. Y cada barrote soporta otro. Cada barrote tiene un nombre. Uno se llama racismo, otro se llama clasismo, otro se llama sexismo, otro se llama homofobia, otro se llama transfobia, otro se llama capacitismo, otro xenofobia, y así sucesivamente. Y la única manera de liberarnos es quitando todos los barrotes. Están siempre presentes y operan constantemente. Pero para eliminarlos, primero tengo que verlos. Si yo entiendo que mi amiga Bubulina, para llegar a una cita, tiene que salir con 3 horas de anticipación solo por ser usuaria de silla de ruedas y usar Transmilenio en Bogotá, lo que significa que tiene que esperar que pasen no sé cuántos alimentadores porque la mayoría de ellos no son accesibles. Entonces veo un barrote y eso me prende un radar. Yo empiezo a caminar por la ciudad viendo dónde hay rampas, qué edificios son accesibles, en dónde está señalizada la calle y ya no hay vuelta atrás. Si yo entiendo que por el solo hecho de ser blanca tengo muchas más posibilidades de que me hagan una entrevista de trabajo que otra persona afro o indígena que tiene exactamente las mismas cualificaciones que yo. Y entiendo que en Colombia, aunque la población afro representa el 12% de la población total, representan el 60% de la población desplazada por el conflicto armado. Empiezo a preguntarme cómo me beneficia a mí el racismo y cómo se vería una sociedad distinta. Si yo entiendo que por el solo hecho de haber nacido en una familia que tenía más dinero que otras, pude ingresar a una educación superior de calidad y que en Colombia solo el 34% de los jóvenes acceden a la educación superior, empiezo a preguntarme cómo me beneficio del clasismo. Si pienso también que en Colombia hay un poco más de 1000 hombres con doctorado en ciencias e ingeniería y tan solo 600 mujeres, empiezo a preguntarme por qué. El privilegio y la opresión son como un río. Algunas personas nacen ribera arriba y otras personas nacen ribera abajo. Quienes nacen ribera arriba pueden flotar, la corriente los empuja, y quienes nacen ribera abajo nadan contra la corriente todo el tiempo, y eso desgasta mucha energía. El privilegio entonces son los beneficios no ganados que tengo por el solo hecho de pertenecer a un grupo que la sociedad sobrevalora. Y estar en una situación de opresión es estar en desventajas por el solo hecho de pertenecer a un grupo que la sociedad subvalora. Y el privilegio es muy poderoso porque no se ve. Si yo lo tengo, no se ve. Por ejemplo, tengo la fortuna de trabajar con una coalición de activistas trans
personas increíbles, y con ellas he aprendido que vivir en una sociedad que tiene el género como si fuera únicamente binario es una sociedad opresiva. Si usted saca su cédula cada vez que se la piden sin ningún problema y no lo piensa 2 veces antes de entrar al baño para pensar en cuál de los dos será menos violentado, usted tiene privilegio de identidad de género. Hace un tiempo vino un profesor estadounidense, trans, Dean Spade, a Bogotá. Y después de sus conferencias decidimos llevarlo con las personas de esta coalición que se llama el Aquelarre Trans a que conociera la vida nocturna chapineruna. Muy contentos de mostrarles nuestra ciudad. Y fuimos con varios miembros del Aquelarre. Fuimos más o menos a 7 discotecas, a ninguna nos dejaron entrar, diciendo que la cédula no encajaba con la foto, o que las mujeres trans arman pelea. Todas las personas tenemos la posibilidad de reconocer en dónde está nuestro privilegio. En una clase, yo soy profesora hace más de 7 años, y una de las actividades que hago con cierta frecuencia es leo unas frases y les solicito a las personas que para quienes sea cierto se ubiquen en cierta parte del salón. Y una de las frases que digo es, hágase en esa parte del salón si alguna vez ha sido acosado en la calle, le han echado piropos o le han tocado sin consentimiento en la calle. Indefectiblemente, todas las mujeres se mueven a esa parte del salón. Andar por la calle anticipando el acoso desgasta mucha energía. Este es el mural que tenemos en nuestra oficina, que me ha permitido conocer muchas historias. Todos los días conocemos historias de mujeres con discapacidad que van a ser esterilizadas, trabajadoras sexuales violentadas por la policía, personas sordociegas que no pueden estudiar, hombres parapléjicos en la cárcel que no tienen pañales, personas trans que no les dan trabajo por no tener libreta militar, mujeres sordas víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres lesbianas a quienes se les niega su pensión después de que su pareja muere. Y esas historias siempre me fuerzan a preguntarme cuál es mi lugar en esta sociedad. Todas las personas tienen la posibilidad de hacerse esa pregunta, sin importar el lugar en el que estén. Aquí no se necesitan héroes o heroínas o mesías o caudillos. Siempre he creído más en que el rompecabezas de la sociedad se arma únicamente pieza por pieza. Y creo más en el trabajo de hormiga, de comerse la hoja pedacito a pedacito. Muchas hormigas pueden derrumbar esos barrotes. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿cuál píldora se van a tomar? Muchas gracias.